Me gustaría comenzar la meditación de Deuteronomio 27. Iniciando con la segunda parte y continuando después con la primera. ¿Qué estoy diciendo? El capítulo 27 se divide en dos secciones. Son dos secciones que están muy relacionadas. No obstante, podemos identificar temas principales. La primera parte de Deuteronomio 27 es del versículo 1 al versículo 10. Y la segunda parte de Deuteronomio 27 es del versículo 11 al versículo 26. Bueno, vamos a comenzar con la segunda parte, en donde tenemos una confirmación de los mandamientos de Dios. Una confirmación por medio de aceptar la maldición de Dios si se infringe algún elemento de la ley. Y leemos textos como: maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Y dirá todo el pueblo, amén. O sea, sí, Señor, que sea maldito. Ahora, ¿qué es ser maldito? Ser maldito no es estar bajo alguna fuerza misteriosa y tener lo que llaman algunos la mala suerte, ¿sí? Alguien que nace con una maldición. No, ser maldito es estar bajo el juicio de Dios. Eso es una persona que está maldita. Alguien que está bajo el juicio de Dios, alguien que es violador de la ley y por lo tanto Dios está sobre él como uno que le persigue. Así que ¿quién es maldito? Aquel que no honra a su padre y a su madre. ¿Por qué? Porque no honrar al padre o a la madre y a la madre es pecar contra Dios. Por lo tanto, maldito, porque recibirá castigo de parte de Dios. Maldito el que redujere el límite de su prójimo. Esto tiene que ver con la codicia, ¿sí? Maldito el que es codicioso e intenta artimañas para afectar a otros y beneficiarse él mismo. Maldito el que hiciere errar al ciego, o sea, maldito aquel que engaña, aquel que miente. Y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que cae en pecados de sexualidad, que se acuesta con la mujer de su padre, o que se ayunta con bestia. Maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente. Lo que tenemos aquí es una descripción, si se quiere ver así, de los mandamientos de Dios. De los mandamientos de Dios. Y Moisés está llamando al pueblo a que confiesen su acuerdo en guardar la ley. Quiero poner esto en contexto. Recuerden que Deuteronomio es un tratado de pacto. Recuerden esto. Lo hablamos al inicio. Deuteronomio tiene una estructura particular. Deuteronomio sirve como en aquellos días teníamos algunos acuerdos de reyes en donde se acercaban a pueblos conquistados y les decían: mira, si tú obedeces esto, yo voy a seguirte protegiendo, yo te voy a proveer estas cosas que te faltan, pero tú tienes que obedecer esto. Bueno, lo que tenemos en Deuteronomio es algo semejante. El pueblo está recibiendo la ley de Dios para vivir en armonía con su Dios. Ahora, dice maldito, o sea, bajo el juicio de Dios, aquel que no
permanezca en las cosas escritas de esta ley. Hermanos, esto ya se cumplió. Israel cayó bajo la maldición de Dios porque no permaneció en las cosas escritas de la ley para obedecerlas. Israel fue llevado en cautiverio. Israel fue perseguida por Babilonia. Fue cautiva por causa de sus pecados, porque Dios trajo maldición, porque no permanecieron en las cosas escritas de la ley. Dios trajo ese juicio. Clamaban en la cautividad, diciendo: ¿quién nos librará de esto? ¿Cuándo llegará el momento en que cese el brote de las lágrimas de mis ojos? ¿Cuándo mi cama dejará de estar llena de lágrimas? ¿Cuándo? Porque el juicio de Dios cayó sobre Israel. No permanecieron en las cosas escritas de esta ley. E Israel fue llevada en cautiverio. Se cumplió la palabra. Las esposas de los israelitas serían tomados por otros. Sus hijos serían asesinados. Sus tierras serían desoladas. El templo sería destruido. Todo eso pasó. Por eso habla tan fuerte la profecía, que en aquel día el hambre sería tal que incluso la mamá sería movida a comer su propio hijo, y que llamarían bienaventurado aquel cuyo hijo es destruido en las rocas, porque gran sufrimiento vino, hambruna, juicio de Dios. Maldito el hombre que no permaneciese en las cosas escritas de esta ley. Ahora, si esta palabra ya fue cumplida, ¿qué te hace pensar que no volverá a ser cumplida en ti? Porque leemos este texto, y este texto es fuerte para nosotros, porque dice: maldito el que no obedeciere estas palabras. El problema es que ni tú ni yo hemos podido guardar la ley de Dios. Esto quiere decir que tú y yo nacimos y estamos bajo la maldición de Dios. Ahora, que Israel ya fue destruido y que tuvo que peregrinar por mucho tiempo, ¿no te trae a ti a sensatez al demostrarte que no será pasada por alto la violación que tú cometes a la ley de Dios? Cada que lees estas palabras, a ti mismo te condenas. Maldito el que no guarda estas palabras, maldito el que adora a otros ídolos, maldito el que se hace imágenes, maldito el que no honra a Dios con todo su corazón, maldito el que deshonra a su padre y a su madre, maldito aquel que cae en pecados de fornicación, maldito aquel que cae en pecados de ira y asesinato y en codicia y en mentira. Maldito el hombre. Déjame decirte esto con otras palabras. Esta ley no solo ratifica la condenación para Israel, sino que ratifica tu condenación. Ratifica tu condenación. Has pecado contra Dios, y este texto ratifica que estás bajo su maldición. ¿En verdad piensas que serás pasado por alto? ¿En verdad piensas que tus ofensas no serán tomadas en cuenta? Israel fue destruido, y tú también lo serás, porque Dios no tomará por inocente al culpable, porque Dios no va a ignorar el pecado de los hombres. Sí, tú que vienes hoy,
que estás cómodo, que estás viviendo tranquilo en esta vida, que estás viviendo como si nada pasa. Date cuenta que vives bajo la maldición de Dios. Estás maldito. Estás maldito por causa de tu pecado. ¿Puedes ver? La razón del juicio de Dios sobre ti no es tus padres, no son tus padres, no es tu entorno, no es tu alrededor. La causa por la cual estás bajo el juicio de Dios es por tu pecado, porque el alma que pecare morirá. Ese es el mensaje de Deuteronomio. Ese es el mensaje para Israel y es el mensaje para ti. Porque esta palabra quedó registrada para amonestarnos a nosotros, para amonestarte a ti, que vives en incredulidad, que vives en tus pecados. Esta ley viene a recordarte que estás condenado, que estás bajo el juicio de Dios. Ahora, ¿por qué decido comenzar con la segunda parte? Porque en la segunda parte se nos revela la ley. En la primera el evangelio, hermanos. ¿Y de qué forma? Así que habiéndote dado la ley, ahora déjame predicarte el evangelio una vez más. Porque es el único mensaje que debe interesar al pecador. Ley y evangelio. No hay otro mensaje, pecador, que estés en el que te encuentres con más necesidad de escuchar que este. Ley y evangelio. Así que hablemos del evangelio. Miren, Dios le dice a Israel: Israel, cuando llegues vas a tomar piedras que no sean trabajadas por el hierro, o sea, tal como están, las vas a acumular y las vas a formar un altar con ellas, y vas a poner un tipo de masa, una plasta una mezcla de algo, una pasta, y la vas a poner sobre el altar y vas a escribir ahí la ley de Dios. Y vas a sacrificar en el altar. ¿Que dónde está el evangelio? ¿No tenemos en esa acción tipificada la persona de Cristo y su obra? Dice que serían piedras no talladas. Recordemos a la profecía de Daniel. ¿Recuerdan de la profecía de Daniel que se desprende una roca que no fue labrada por mano humana? Eso es para darnos a entender que aquella piedra que iba a destruir las naciones que oprimían a Israel, que esa piedra que se desprendía sin ser tallada, en realidad es una forma de transmitirnos que el mensaje de salvación proviene de Dios. La salvación es de Dios, no es del hombre. Por eso ese precioso texto que dice que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió. Pecador, hay una forma en la que podemos ser salvos, pero esta forma no nace del hombre, no es del hombre hacia arriba, es de Dios, desde arriba hacia abajo, es de Dios a la creación. Dios dio a Jesucristo, verdadero Dios, no tallada, dice el texto, para hacernos entender que esta salvación provenía del mismo cielo. Ahora, se iba a acomodar el altar de estas piedras no talladas y se iba a escribir en la pasta que se iba a poner la ley de Dios. Ahora, la ley de Dios, hermanos, a todos nosotros nos condena. Pero dice que además de hacer esto, iban a sacrificar un cordero, una ofrenda de paz. Escuchen esto: de piedras enteras edificarás el altar de Jehová tu Dios, versículo 6. Y ofrecerás sobre él holocausto a Jehová tu Dios. Ofrecerás sobre el altar holocausto. Y sacrificarás ofrendas de paz y comerás allí y te alegrarás delante de Jehová tu Dios. Miren, con lo que
con la segunda parte no nos podemos regocijar. La ley directa nos condena, ¿puedes ver? La ley directa nos acusa. La ley directa nos declara que somos malditos. La ley directamente nos aplasta. Pero la ley sobre el altar con un carnero sacrificado nos permite alegrarnos en Dios. Aquí está la imagen del Evangelio, diciéndole a Israel: Israel, la única razón por la que yo puedo acercarme a ti, la única razón por la que tú te puedes acercar a mí, la única razón por la que podemos tener comunión, por la que tú te puedes regocijar en mi presencia, es por causa de que yo proveeré el cordero. ¿No es interesante? Dice: y sacrificarás ofrendas de paz. Ya vimos esto en Levítico. Y comerás allí y te alegrarás. Y te alegrarás. Si no hay altar y no hay sacrificio, no me puedo alegrar en la ley, porque la ley me dice: maldito, maldito, maldito. Pero me puedo regocijar en Dios si hay sacrificio. Aquí está Cristo anticipado. Aquí está Cristo representado para nosotros. Cristo es aquel altar dado por Dios, no tallado con manos humanas, sino que fue concebido por el Espíritu Santo sin intervención de varón. Y a la llegada de su tiempo, como sacrificio vivo se ofreció. Y entonces ahora el pueblo de Dios se puede alegrar en su Dios. Hermanos, no perdamos esto de vista. Hoy venimos a regocijarnos en nuestro Dios. Hoy venimos a tener comunión espiritual con Dios. Entendamos esto. No es una simple conferencia. No es un programa de recuperación personal. No venimos a hacer eso. Venimos a tener comunión con el Dios vivo, a regocijarnos en Él, a regocijarnos en su presencia, a alabarlo espiritualmente. Pero esto, hermanos, no olvidemos que solo es posible porque el Cordero ya fue sacrificado, hermanos. Por eso podemos acercarnos hoy a nuestro Dios. Decimos que tenemos que orar en el nombre de Cristo, y es verdad, pero no olvidemos que también adoramos en el nombre de Cristo. ¿Sí? Adoramos en el nombre de Cristo. No nos podemos acercar a adorar y regocijarnos en Dios aparte de la sangre derramada en la cruz. Pecador, tú que estás fuera de la gracia de Dios, la ley hoy ha venido para herirte, y espero que estés herido y convencido de tu pecado. Pero el Evangelio viene a sanar esa herida al decirte que aunque has pecado y violado la ley de Dios, el sacrificio ya fue ofrecido. El sacrificio ya fue dado. Y si te humillas, y si reconoces tus pecados, y si te arrepientes de tus pecados y crees en Jesucristo, no tienes por qué recibir la maldición, porque Cristo fue hecho por nosotros maldición. Cristo por nosotros fue hecho maldición. De manera que la ley ya no nos condena. La ley para el cristiano tiene otra utilidad, pero lo vamos a ver la próxima meditación en Deuteronomio 28. La ley de Dios tiene una utilidad para el cristiano. Pero en cuanto a su utilidad o uso condenatorio, hermanos, ya no hay más. ¿Cómo escaparás la maldición de Dios? Amigo, ¿cómo vas a escapar el juicio venidero? No hay otro refugio. Solo en Jesucristo hay perdón de pecados.
Oh hermanos, que no nos cansemos de predicar este mensaje, porque es el mensaje que los pecadores necesitan escuchar. Amigo, si no te arrepientes, perecerás. ¿Por qué perecerás? Si Dios ya proveyó la ofrenda de paz. Paz a vosotros, de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Paz, paz al hombre por medio de esa preciosa cruz. Oh, mi amigo, que el Espíritu te convenza, que el Espíritu te convenza de este gran Salvador, que te convenza de tu gran miseria y del gran Salvador. Dos grandes cosas: un gran pecador, el gran pecador que eres, y el gran Salvador que es Jesucristo. Iglesia, hoy venimos a ofrecer alabanza a nuestro Dios. ¿No inflama es contemplar esto tu corazón? No ofrezcas una alabanza fría, hermanos, porque tenemos mucho para ofrecer. Una alabanza encendida, una alabanza con todo nuestro corazón. Hermanos, que podemos regocijarnos en Dios, porque la sangre en el altar ya fue derramada. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones para alentarnos a adorar de todo corazón. Amén, hermanos.